Me dice que la estadística descriptiva, lo que estamos viendo, estudia las características de una población o muestra, ¿está bien? Para los cuales se recopilan, se organizan, clasificamos, en este caso, los datos recogidos. La finalidad, pues, es llegar a una conclusión en este caso, ¿no? Entonces, de manera simplificada, la estadística, pues, recopila, analiza, interpreta datos, ¿ya? Y estos datos lo que van a hacer es brindarnos conclusiones necesariamente, ¿de acuerdo? Entonces, este es el concepto básico que vamos a tener en la estadística, ¿de acuerdo? Los términos que vamos a usar o se usan generalmente en esta parte del tema, tenemos, por ejemplo, a la variable, que es la variable, en este caso, es la característica de estudio, de investigación, de acuerdo de dato que vamos a tener. Y estas variables pueden ser, pues, de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. La cualitativa, su mismo nombre, cualidad, ¿no? Nos expresan eso, ¿de acuerdo? No pueden expresarme o expresarse numéricamente, de acuerdo, una cualidad no es numérica. Por ejemplo, el sexo, ¿no? Masculino, femenino, el grado de instrucción que tiene una persona, ¿no? O digamos, en la policía, ¿no? Hay general, comandante, cadete, o sea, no es numéricamente hablando, pero sí tiene en este caso una cualidad, ¿no? Un rango, digamos así. Y las cuantitativas, estas sí se pueden medir, nos expresan numéricamente, el peso, nuestra talla, la edad, ¿no? Etcétera. Y que también pueden ser discretas y continuas, ¿no? O continuas. ¿Qué quiere decir que puedan ser discretas o continuas? Discretas, que esos datos que tengamos, digamos, de peso, son pues diferentes, totales. Continuas refiere a que pueden repetirse esos datos, puedan ser iguales, ¿no? Profesor, sí, yo tengo la misma edad de mi compañero, se está repitiendo, pero tengo que tomar esos datos, ¿ya? Se repita o no se repita. Otro término que vamos a usar acá es la población. Bueno, es el conjunto de datos, ¿ya? Las observaciones, que presentan una característica particular de la cual se desea tener pues la información, ¿no? En este caso. Un ejemplo puede ser, digamos, a ver, vamos a trabajar con esto, ¿ya? Yo quiero saber los pesos que puedan tener, digamos, los alumnos de la institución Logic School. Entonces, mi población, ya del nivel secundario, solo trabajemos ahí. Mi población sería los alumnos del nivel secundario del colegio Logic School. Mi variable cuantitativa es el peso. Ya estoy, vamos a trabajar con ello. Es el peso lo que vamos a estudiar. Y otro término es la muestra. La muestra, pues, es un subconjunto, en este caso, de la población, la cual debe ser representativa, ¿de acuerdo? Digamos, la muestra puede ser solamente 20 o 30 o 40 alumnos del nivel secundario, tomados aleatoriamente. No es todos los alumnos, sino un subconjunto de ello, en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, veamos en esta parte la tabla de qué es lo que nos va a interesar propiamente, una tabla de distribución de frecuencias bajo esos términos, ¿ya? Acá esta primera parte es la parte conceptual en sí. La clasificación de los datos consiste en agruparlos, me dice, un número determinado de categorías o clases excluyentes y anotarlos pues en intervalos de clase. Y ahorita vemos estos términos. Por ejemplo, mencionábamos en este caso a los pesos, ¿no? Estoy recogiendo la información acerca de pesos de 40 alumnos, ya del nivel secundario, de manera aleatoria. Puede haber de primero, segundo, tercero, quinto, todo, ya variado. La población es el nivel secundario. En este caso mi muestra son solamente los 40 alumnos, ya de todo el nivel secundario. Y se obtuvieron los siguientes datos. Cuando uno recoge los datos, recopila, obviamente los datos son de manera aleatoria. Por ejemplo, agarro al primer alumno de estos 40, pesa 50 kilos. Profesor, el otro 66. El otro pesa 70.
el otro 49, 73, 55, 61 y sucesivamente. Mire, estoy tomando acá 40 datos, hay 40 pesos. ¿Son discretas? Sí, porque datos no son diferentes, pero también es continua, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo datos que se repiten en este caso, ¿no? 71, ¿no? Acá tengo otro 71, profe, tengo 70, otro 70, ¿no? 50, otro 50, entonces son también continuos. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso para poder organizarnos y tener una conclusión correcta a todo ello? Luego de recoger estos datos, lo que hacemos nosotros es ordenarlo, ¿ya? Y al ordenarlo, la recomendación es que lo hagas de menor a mayor en este caso, en la forma ascendente, para poder ver y sacar mejor las conclusiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, el menor dato, no sé, vamos a verlo, a ver, tenemos 49, alguien menos de 49, no. Entonces, fíjate acá, puedes hacerlo pues marcando o encerrarlo en círculos para que no te confunda y veas que no se repita. Por ejemplo, acá tengo a 49, tengo uno, tengo acá otro 49, tengo otro 49, voy a seguir buscando cuántos de estos tenemos. Mira, acá también tengo otro. Y eso es todo. Entonces, ¿cuántos datos de 49, que es el menor dato que tenemos? Tenemos 4. Entonces lo voy a colocar a esos primeros, ¿no? 1, 2, 3, 4. Luego de 49, ¿quién sigue, no? Sigue 50. Entonces acá tengo, mira, un 50. Sigamos buscando, profesor, otro 50. Bueno, lo tenemos acá, dos 50. Ya. Luego con 51, ¿no? Bueno, 51 solo tenemos una vez y sucesivamente. Ya lo voy ordenando, voy tomando los datos, voy señalándolos para ver que no se repita o no me confunde en algún caso. ¿Ya? Entonces, ya lo he ordenado, estos 40 datos, acá están los 40 mismo, pero de menor a mayor. Los datos que se repiten tengo que colocarlos todos. Ojo, no voy a tomar en este caso uno a uno o una sola vez, ¿de acuerdo? Acá tomo todos los datos, se repitan o no se repitan, ¿ya? Porque son muestras en este caso. Ya lo ordené, en este caso, de la manera ascendente. Y de aquí voy a poder tomar más fácil, lo que queremos llegar es a la tabla de distribución, los datos que yo quiero obtener, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, a continuación, bueno, vamos a representar algunos conceptos que vamos a necesitar para esta tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Es necesario tener que manejar estos términos. El primero, por ejemplo, tenemos al alcance, cuya notación es la letra A, la inicial. El alcance, me dice, es el intervalo cerrado definido por los datos de menor a mayor valor en este caso. Entonces, el alcance, me dice, es el intervalo cerrado definido por los datos de menor a mayor. Acá tenemos los datos. Mira, vamos a seguir trabajando con este ejemplo. ¿De acuerdo? Estamos tomando a 49, ¿por qué? Porque es el menor de los datos. Ahí está. Y estamos tomando a 73 porque es el mayor de los datos de toda mi muestra. Ese es el alcance. Nuestro alcance entonces desde 49 hasta 73. Cerrado en ambos casos, me dice. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El menor dato, obviamente, es 49 y el mayor dato vendría a ser 73. ¿Ya? Este es el alcance. No es nada complejo. El siguiente término es el rango, que imagino ya lo has escuchado, pues que lo utilizas más en álgebra, ¿no? Es la diferencia, me dice, entre el menor y el mayor de los datos. Acá ya tenemos quién es el menor y el mayor de los datos de toda mi muestra. Entonces me dice únicamente es la diferencia, entonces será pues 73, que es el mayor, menos 49, que es el menor, que viene a ser 24. Entonces el rango que tiene este problema específico es de 24. ¿De acuerdo? Nada complicado acá. Notación R, R de rango nada más. El intervalo de clase, que es lo que también vamos a utilizar en función en la tabla, ¿no? Nuestro intervalo de clase, notación es la I, nada más, de intervalo. Es la clasificación, me dice, de los datos en grupos.
Voy a entonces armar todos estos datos o voy a separar en grupos. Equivale, me dice, a particionar el alcance. El alcance es todo esto. Entonces lo voy a dividir en partes, me dice, ¿no? Por ejemplo, para este problema, un intervalo puede ser de 49 a 53. ¿De acuerdo? No estoy tomando todo, sino es una parte. Desde 49, cerrado. Y esto siempre, por favor, hay que manejarlo. En la primera función o el primer parámetro que tenemos cerrado. ¿Por qué? Porque va a tomar el dato. Y el siguiente, que es el final en este caso, va a ser abierto. ¿Por qué? Porque no va a tomar 53. Acá, por ejemplo, ahorita vamos a ver el ancho de clase es de 4. O sea, va a avanzar de 4 en 4, en este caso, nuestro intervalo. Recordemos que para esta parte de del tema que vamos a ver con ustedes, el intervalo de clase va a ser igual, en este caso, en todos los casos que vamos a ver. En cada problema específico, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a continuar. Este se le conoce como el límite inferior, ¿ya? Al que está al inicio, donde va a ser cerrado. Y este es el límite superior en un intervalo. No vamos a ver uno solo, vamos a ver 4, 5, 6 generalmente, ¿de acuerdo? Entonces, a esto lo vamos a acompañar lo que es el ancho de clase, lo que les mencionaba. Lo denotamos con una letra W. Es la diferencia entre el límite superior e inferior de cada intervalo. Recordemos acá, o voy a resaltar, que el ancho de clase tiene que ser una constante en cada tipo de problema. Como en un problema vamos a tener 4, 5, 6 intervalos, el ancho de clase que determinemos en cada intervalo tiene que ser el mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este intervalo que hemos puesto de ejemplo, que hemos tomado desde 49, ojo, estamos tomando desde aquí hasta antes de 53, no toma 53, entonces solamente está hasta 51. Este sería mi primer intervalo, recuerda, ¿ya? Entonces, mi ancho de clase para él es la diferencia, 53 menos 49, límite superior menos el inferior en este caso. Entonces, mi ancho de clase es 4. Y este ancho de clase que tiene cada intervalo tiene que ser el mismo, ¿ya? En cada uno de ellos. Entonces, profesor, si acá hay 4, en el otro siguiente también debe haber 4, en el otro 4, en el otro 4. Por ejemplo, si yo quiero hallar el otro siguiente intervalo que voy a tener en este problema, este es solo el primero, vendría a ser ¿de dónde? Si mi ancho de clase es 4, el otro va a ser desde 53, ahora cerrado. Acá no tomaba 53, pero acá sí puede tomar si es que hubiera un dato. Más 4, porque mira, avanza de 4 en 4, mi ancho de clase. Este me indica de cuánto en cuánto avanza el intervalo para el inferior y superior. Más 4 sería 57. Entonces este es abierto. Este sería mi el otro intervalo, cuya diferencia también es 4, mi ancho de clase. La diferencia es 4, el ancho de clase. Cuando yo conozco el ancho de clase, voy a poder saber de cuánto en cuánto avanza cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ok. Listo, a ver. Vamos con el siguiente, a ver qué me dice. La marca de clase, cuya notación es un X sub I. Ojo, acá voy a hacer una diferencia. Posterior, en la próxima clase, vamos a ver en este caso las medidas de tendencias centrales, que una de ellas también tiene la notación de X, pero ese X tiene una barrita encima, no hay que confundir, ¿de acuerdo? Este de acá es un X, pero sin barra encima, así solo, X sub I, ¿de acuerdo? Me dice que es el punto medio de cada intervalo. Entonces yo tengo acá un intervalo. ¿Cómo yo determino el punto medio? Simplemente la semisuma de los intervalos inferior y superior. ¿Qué quiere decir? 49 más 53 entre 2, 51. Entonces mi marca de clase para este intervalo, cada intervalo va a tener uno propio, es de 51. ¿De acuerdo? Entonces, ya conocimos o ya representamos los términos que tiene en este caso o que vamos a usar
en la tabla de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Tenemos al alcance, al rango, al intervalo, el ancho de clase y la marca de clase. Y cómo lo hallamos cada uno de ellos. ¿Está bien? Es importante. Veamos en este caso las frecuencias. ¿De acuerdo? Estos son los otros términos que acá en la tabla, que está, mira la tabla, que vamos a utilizar, ¿no? Ahí están las notaciones, el F sub I, hay otro F sub I mayúscula, mira, hay un H sub I minúscula y uno mayúscula. El X sub I lo acabamos de ver, ¿sí? Esa es mi marca de clase, la semisuma, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, a ver, determinamos acá también la parte conceptual y luego pasamos a desarrollar este problema y voy a detallar, ¿de acuerdo? Cómo vamos a hallar cada uno de los datos que tenemos en ello. La frecuencia absoluta, empezamos con él. Una frecuencia absoluta cuya notación es F minúscula, ojo, ¿ya? Sub I, esa es mi frecuencia absoluta. Me indica la cantidad de datos que hay en el enésimo intervalo, o sea, en cada intervalo. Yo quiero saber este F, que es la frecuencia absoluta, la cantidad de datos que vamos a tener en este intervalo, ¿de acuerdo? La cantidad de datos que vamos a tener en este otro intervalo y sucesivamente para cada uno de los casos, ¿de acuerdo? A ver, vamos poco a poco. Empezamos con lo que ya conocemos, la marca de clase, que es el X sub I. ¿Cómo determinas la marca de clase? Me dice que es la semisuma, acá está, de cada intervalo. Entonces, lo que voy a hacer es hallar la semisuma, ¿no? Mira, lo voy a hacer un ladito y lo voy a borrar porque luego vamos a utilizar el espacio para los otros. Tengo acá el primer X, el X sub 1, porque es el primero, ¿de acuerdo? Cuyos límites en los intervalos que tenemos de 49 a 53. Y me dice, según mi teoría que tenemos, que el X sub I viene a ser ¿quién? Este sería el X sub 1, la semisuma de cada intervalo, ¿no? 49, de los límites, perdón, inferior superior, más 53 dividido entre 2. Eso nos había dado que era igual a 51. Entonces, este de aquí, a ver, perdón, vamos a retrocederle. Este de acá vendría a ser 51. Entonces, ya tenemos acá el primer X sub I, 51. De la misma manera, vamos a hallar todos los demás. Voy a ser directo. El X sub 2, que vendría a ser, ya, vamos a ver a colocarlo a este ladito. El X sub 2 me dice también es la semisuma, obviamente, del segundo intervalo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Entonces sería ¿quién? 53 más 57, y esto dividido también entre 2, que vendría a ser igual a 55. Entonces tenemos acá nuestro segundo intervalo, o perdón, nuestro segundo marca de clase, que es 55. Misma metodología para los otros X sub I, para el tercero, cuarto, quinto y sexto. Por lo tanto, voy a ser directo, 57 más 61 entre 2 vendría a ser 59, ¿ya? 61 más 65 entre 2 vendría a ser 63. 55 más 69 también entre 2 vendría a ser 67. Y el último, 69 más 73 dividido entre 2, 71. En este caso, en nuestro caso anterior, ¿de acuerdo? He determinado que nuestro ancho de clase es de 4. Y ahí esto voy a resaltar también, acá voy a explicarlo, por qué tiene este intervalo esta forma. En nuestro problema anterior, en este caso, nuestro ancho de clase era pues simplemente 49. Ya el primero, el superior en el primer intervalo 53. Eso nos hacía que la diferencia teníamos en este caso nuestro ancho de clase, que era 4. ¿Qué quiere decir? Que va a avanzar cada intervalo de 4 en 4, como lo estamos viendo en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, si este límite superior no lo está tomando, que es 53, ¿ya?
tengo que pasar al siguiente intervalo. Recuerda que esto siempre se va a manejar de esta manera. Este límite superior en el siguiente intervalo tiene que estar ahí, como el inferior. El límite superior seguido tiene que estar en el inferior en el siguiente intervalo. ¿Ya? Va a avanzar siempre así. Y como es abierto, no toma en el intervalo anterior, en el siguiente cerrado, que quiere decir que tiene que tomar en este caso el valor. Lo sumo 4, encuentro el otro intervalo, baja, lo sumo 4, que es el ancho de clase, encuentro el límite superior, sigo bajando, sumo 4 y sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener en este caso. ¿Está bien? Eso es lo que voy a tener. Ahora, he tomado siempre esto, mi ancho de clase. Ya, eso es lo que estoy tomando. Pero si el ancho de clase me dice que tiene que ser 5, tengo que avanzar de 5 en 5. Si tiene que ser 10, tengo que avanzar de 10 en 10. ¿De acuerdo? Siempre yo tengo que ver cuánto va a ser el ancho de clase. Obviamente el problema me va a dar algunos indicios para poder determinar los problemas que tenemos en esta parte. ¿Está bien? Ok. Entonces ya tengo acá mi marca de clase. Ya sé cómo hallarlo, el x sub i, la semisuma de cada intervalo. Y también sé cómo determinar un intervalo, ¿no? Que el ancho de clase tiene que ser el mismo en cada caso. ¿De acuerdo? Listo. A ver. Para que nos quede espacio, solo voy a dejar la primera muestra en este caso de cómo hallar el x sub i. La frecuencia absoluta, el f sub i minúscula, ¿ya? F minúscula. Habíamos mencionado que era la cantidad de datos que se tiene. Donde n me dice, mira, f sub 1, f sub 2 hasta un f sub k, me está diciendo, si es que hay k intervalos, en este caso k acá me está representando 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya acá sería 6 intervalos. Hasta entonces, hasta el f sub 6, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es correcto. Me dice la suma de todas ellas es n, que viene a ser el total de datos. A ver, veamos este lado, mira, voy a tomar esta muestrita. Lo que está ordenado, ¿ya? Vamos a trabajar con lo que está ordenado, recuerda. Voy a trabajar con este de acá, lo que está ordenado. Por eso lo ordenamos para verlo de manera fácil. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo? Cuando tengo este ordenamiento, tengo que ver mi intervalo. Recuerda que mi primer intervalo es de 49 hasta 53. Y el f minúscula es la cantidad de datos que hay en este intervalo, me está diciendo. Entonces, lo que voy a hacer es contar cuántos números o datos tenemos, en este caso, desde 49, cerrado, tengo que tomar hasta antes de 53. ¿Ya? Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes de 53. ¿De acuerdo? Antes de 53. Ahí tengo ello. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner yo a este lado? Esos 7 datos. En el primer intervalo tenemos 7 datos, en este caso. O sea, hay 7 personas, me está diciendo en otras palabras, que tienen el peso desde 49 hasta antes de 53, no 53. Si estamos trabajando cantidades enteras, sería por 52, 51, 50, 49. Son los que tienen esos pesos. ¿Cuántas personas hay? Hay 7 personas ahí. Esto me está indicando, en este caso, el F minúscula, que es la cantidad de datos que hay en cada intervalo. A ver, mira, recordemos esto. Vamos a regresar al anterior también. En el segundo intervalo es de 53, ahora sí toma 53, pero antes de 57, o sea, solo hasta 56, ¿está bien? Recuérdalo, desde 53 hasta antes de 57. A ver, entonces acá, veamos ello. Tenemos 1, 2, en este caso 3, ¿cierto? A 55. 57 ya no, antes me dice. Recuerda, no puedo tomar, este 57 es para el siguiente dato. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en este segundo intervalo? Solo tenemos 3 datitos. Entonces, lo que voy a hacer acá es poner
esos 3 datos. Entonces, el F sub 2 minúscula es 3, porque acá tenemos 3 personas que pesan desde 53 hasta antes de 57. Y de la misma manera voy a seguir contando en los demás, ¿ya? Voy a ser también un poquito directo, ya les enseño cómo contar, cómo encontrar en este caso de los datos que tenemos. En el siguiente intervalo, cuando lo cuentan, cuando lo ven en este caso, se van a dar cuenta, por ejemplo, acá tenemos 8 datos. Hay 8 personas que pesan desde 57 hasta antes de 61. En el cuarto intervalo tenemos a 7 personas, ¿ya? Que pesan en este caso desde 61 hasta antes de 55. En el quinto tenemos a 4 personas y en el sexto tenemos a 11 personas, ¿ya? Que tienen ese parámetro. A ver, vamos a borrar esa parte para que no se sobreponga. Bueno, acá este era 51, esto sí nos interesa, ya está. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Me está indicando la cantidad de datos, en este caso, que tenemos en cada uno de los intervalos. ¿Está bien? La cantidad de datos que hay en cada intervalo. Y la suma de todos estos F minúsculas, ¿ya? Me dices el valor de N. ¿Y quién es N? Es la cantidad de datos. Y en el problema, nosotros hemos visto o estamos viendo que nuestros datos que estamos trabajando, o sea, nuestro N, llamamos así, N minúscula, es la cantidad de datos y habíamos dicho que eran 40 personas. Hemos tomado la muestra de 40 alumnos en este caso. 7 más 3 es 10, más 8, 18, más 7, 25, 29, más 4 y más 11, 40. Y efectivamente la suma es 40. ¿De acuerdo? Recuerda que la suma de todo ello es la cantidad de datos que tenemos, que lo denominamos con la letra N. N es 40 datos. Va a ser importante para los otros casos, ¿ya? Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Me indica la cantidad de datos que hay en el iésimo intervalo. O sea, cuántos datos hay hasta el intervalo que estamos viendo. Por ejemplo, hasta el segundo, ¿cuántas personas hay? ¿No? Desde el inicio. En el cuarto intervalo, ¿cuántas personas? O hasta el cuarto intervalo, ¿cuántas personas hay desde el inicio? Para ello vamos a utilizar una reglita, ¿ya? Lo conocemos como la regla de serrucho. Tiene una relación el F minúscula con el F mayúscula. Viene más o menos en este sentido. Es más o menos que en química que lo ven, ¿no? Mira, en esta manera. Tiene esta manera, ¿de acuerdo? Esta es la forma, también por eso se le conoce como la regla del serrucho en muchos de los casos. Profe, ¿y esto cómo me va a ayudar a determinar en este caso? Este valorcito de 7 viene de manera directa. Acumulo, ya esto es acumulativo, por eso su nombre lo dice. 7 más 3, 10. Claro, hasta el segundo intervalo ya tenemos 10 personas. 7 del primero y del segundo 10. O 3, perdón. En el tercer intervalo sería la suma de los 3 y voy sumando. Mira, como acá ya tengo el otro acumulado, 10 más 8, 18. 18 más 7, 25. 25 más 4, 29. 29 más 11, 40. Que es lógico, y tenemos que asumir esto, que en el último intervalo del F mayúscula tiene que darme la cantidad de datos totales. ¿De acuerdo? La cantidad de datos totales, que en este caso es 40. Son 40 datos, al final me tiene que dar esto. Entonces ya tenemos en este caso nuestra F mayúscula, nuestra frecuencia absoluta acumulada. Así lo determinamos de manera directa. El H, que es la frecuencia relativa, H minúscula. Indica, me dice, la fracción de datos que hay en el iésimo intervalo. Y para acá tenemos una formulita. Este H es la parte de fracción o decimal que nos va a representar, propiamente decimal, ¿ya? N sigue siendo la cantidad de datos. ¿Cómo determinamos el H? El F entre la cantidad de datos, recuerden. H minúscula relación con F minúscula, ¿está bien? Entre la cantidad de datos en este caso. Por lo tanto, a ver, desarrollo esta partecita.
Si yo quiero determinar el H sub 1, me dice que voy a dividir el F sub 1, obviamente, respectivo, en este caso sería 7, ¿entre quién? Entre n, que es la cantidad de datos, que acá viene a ser 40. Este es el H sub 1. Dividimos, entonces sería 7 entre 40, es 0,175. Ojo, acá les voy a pedir siempre una calculadora a mano, porque son decimales para la facilidad en operación. Yo requiero que tengas una calculadora a mano, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el H sub 1? 0,175. Lo determino así. Ya está. Quiero hallar el H sub 2, o sea, el siguiente. Lo mismo, el F sub 2 respectivo, en este caso sería 3, ¿entre quién? Entre la cantidad de datos, que sigue siendo 40, nuestro n. Y 3 entre 40 es 0,075. Entonces, este siguiente h, que es el h sub 2, 0,075. Y de la manera sucesiva, ya voy a hacer uno más. El h sub 3, profesor, es el f sub 3 respectivo, minúscula, ojo, que viene a ser 8. ¿Entre quién? Entre 40, que es la cantidad de datos. Y 8 entre 40 es 0,2. ¿De acuerdo? Como estoy trabajando, mira, 3 decimales, en los primeros me ha dado, tú sabes que puedes completarlo con ceros, pues no hay problema. Ya es lo mismo. Entonces nuestro h sub 3 es 0,200. Ya tengo en este caso el h sub 3, nuestra frecuencia relativa. De la misma manera los otros, ya voy a completarlo nada más. Este es 0,175, este es 0,1, que puede ser 0,100, no hay problema. Y este último es 0,275. Y algo que tenemos que tener presente es que la suma de todos nuestros h's, todo ello, siempre va a llegar a unidad. Tú sumas todo ello, llega a la unidad, ¿ya? Y por último, nuestra frecuencia absoluta acumulada, mira, es lo mismo, tiene la misma relación con, en este caso, la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa, ¿ya? Las acumuladas. ¿Qué quiere decir? Que es la suma, pues, hasta el intervalo correspondiente. Entonces, acá sería 0,175, sumo más 0,75, que es 0,250. Ahora esto sumo con el siguiente, ¿ya? 0,450, sumo con el siguiente, 0,625, sumo con el siguiente, 0,725, sumo con el siguiente y me llega a la unidad. Acá la suma acumulada me tiene que llegar siempre a 1, ¿de acuerdo? Esta es la manera de poder yo llenar mi tabla de frecuencias, en este caso, ¿de acuerdo? Repasémoslo un poquito. Tengan bastante cuidado en poder sacar los datos correspondientes que se tiene en este caso.